Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús en su programa Divino Maestro. Un programa donde juntos nosotros tratamos de ser cada día mejores discípulos, mejores alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo pues todo un curso de liderazgo, ¿verdad? Un curso para líderes. Y bueno, pues es muy interesante todo lo que hemos visto. Hemos visto cómo obtener sabiduría pastoral, pero también debemos de tener bien claro lo que es la sabiduría pastoral. Nosotros decimos, pues vamos a hacer trabajo pastoral, pues me dedico a hacer, evangelizar y todo eso, pero ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo con la evangelización, con los grupos, con las comunidades, con los retiros? ¿Qué es? El objetivo es que nosotros crezcamos en la capacidad para guiar a otros hacia la madurez en la vida cristiana, ¿verdad? Porque si solamente yo los evangelizo, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros no tenemos muy en cuenta. Si solamente yo doy la evangelización y ya, y tengo un auditorio lleno de personas y los evangelizo, les doy el querigma y digo cuántas cosas bonitas, todos aceptaron a Jesucristo, y no les doy seguimiento y no los disipulo, va a ser de verdad casi nulo el crecimiento, ¿verdad? Va a ser definitivamente muy difícil que todos ellos sigan a Jesús. Más sin embargo, si yo continuamente estoy dándole seguimiento y los llevo poco a poco a la madurez en la vida cristiana, entonces allí estoy ya llevando a cabo todo el proceso que Dios nos dejó, que Dios nos enseña. Así que es bien necesario que nosotros tengamos esa capacidad como líderes de llevar a las personas hacia la madurez en la vida cristiana, ¿verdad? No tener niños cristianos, no tener niños espirituales, ¿verdad? No tener siempre esos niños que van y vienen, que conforme a lo que sienten, pues un día están aquí, están muy contentos y de verdad se entregan al Señor porque sienten bonito. Luego al otro día, pues ya no sienten tan bonito, entonces pues se van y, ¿verdad? Pues no, eso no. Perdón, eso no es lo que es la madurez en la vida cristiana. Entonces, bueno, pues para esto yo necesito de tener visión pastoral, ¿sí? ¿Qué quiere decir la visión? La visión la voy a tener de acuerdo a la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi grupo, para mi comunidad, para mi familia? ¿Sí? Dice Proverbios 29:18, cuando no hay visión, el pueblo se relaja, ¿sí? Cuando no sabemos hacia dónde vamos, pues definitivamente nos distraemos, ¿verdad? En un barco que no sabe hacia dónde va, pues va a ir a la deriva totalmente y nunca va a llegar. O va a llegar quién sabe cuándo, ¿verdad? Igual nosotros si tomamos un camino decimos, pues a ver a dónde llegamos. Pues no, nos vamos a entretener por el camino, vamos a bajar, nos vamos a comprar cosas, vamos a hacer miles de cosas y no vamos a llegar nunca a nuestro destino. Así que para yo tener esta visión, yo debo de responder estas preguntas, ¿sí? Debo de estar bien, debe de haber mucha claridad en todo lo que estoy haciendo y debo de responder esto. En mi grupo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué contamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué métodos usaremos? ¿Y qué estructuras necesitamos? Todo esto nos va a llevar, ¿sí?, a tener la visión de qué es hacia dónde vamos y qué es lo que somos, ¿sí? Nosotros siempre teniendo en cuenta que Cristo es la cabeza, es el Señor. Él es el que nos va a dar la visión de formar, ¿qué? Pueblos de Dios, siempre llevando a las personas a la conversión, ¿verdad? Debemos de estar seguros que las personas han comenzado ya un proceso de conversión y que lo continúan. Me llama mucho la atención algunos grupos, y eso es muy sabio, no solamente ya dan el querigma, ¿verdad? Sino que ya cierto tiempo, cuando ya ha pasado cierto tiempo, entonces retoman el querigma y retoman la vida
de conversión de las personas. Y eso me recuerda a mí, a mi fundador. Siempre que nosotros vamos con él, ahorita ya está perdiendo la voz, y es muy triste porque todavía tiene tantas cosas que decirnos, tantas cosas que transmitirnos, y es una lástima que está perdiendo la voz, que ya casi no se le escucha, que ya casi no se le entiende, que se cansa mucho. Y yo digo, Señor, ojalá y que hubiera un aparato, no sé, de esos que son tantos los descubrimientos técnicos, ¿verdad? Y científicos. Me contaron que había una persona que era muy rica y que tenía un aparato conectado a sus cuerdas vocales, y las vibraciones de sus cuerdas vocales solamente hacía que emitiera voz en ese aparato. Pero claro que es muy costoso, yo creo, ¿verdad? Pero a donde voy es precisamente él. Siempre que habla, siempre que da su homilía, siempre que tiene un mensaje para nosotros, es el querigma. Es el querigma, es el amor de Dios, es la conversión, es que Jesucristo murió y Jesucristo ha resucitado, y Jesucristo vive. Necesitamos convertirnos, necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor, instaurar el señorío de Jesús en nuestra vida, renunciar a todo lo malo y siempre abiertos a la unción del Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo Él siempre está dando el querigma. Y eso es algo que todos debemos de. A mí me llama mucho la atención cuando invitamos a alguna persona. Vamos a tener un retiro. Ay, no, es el querigma. No, yo ya he vivido muchos querigmas, ¿verdad? Me dan ganas de preguntarle, ¿y ya lo vives? De verdad, ya lo vives, ya es una experiencia de Dios en tu vida. Ya tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, ya vives una vida en el Espíritu, porque si es así, pues discúlpame, ya no necesitas el querigma. Pero si no, pues que lo hayas tomado 1,000 veces. De verdad, a mí me encanta tomar el querigma siempre que escucho a un predicador, siempre que lo haya preparado bien, ¿verdad? Porque si no lo han preparado bien, la verdad es que yo me enoja y me retiro definitivamente, porque digo, oh Dios, ¿verdad? Tienes la oportunidad, las personas que están ahí están escuchando con atención y estás dando chorro de cosas que no es para nada el querigma. Y a mí me enoja y me salgo, no quiero estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digo, es la oportunidad de la vida, estas personas vienen a escuchar el querigma y tú le estás dando no sé qué, porque no es el querigma, ¿verdad? Te estás dando tus conocimientos, le estás dando tu manera de pensar, le estás dando otra cosa, que es muy buena quizá, pero no tiene el poder del querigma. Así que nosotros debemos de tener bien claro que ha comenzado ya el proceso de conversión de las personas, ¿sí? Es decir, y después de eso, de ese proceso de conversión, pues nosotros debemos de tener también bien claro que empieza ya la formación, ¿sí? La formación, ¿por qué? Porque si nosotros solamente, lo que decía al principio, ¿verdad? Si nosotros solamente les damos el querigma y nos continuamos con la formación, pues van a quedarse allí, solamente como niños espirituales. Entonces, después de la conversión, de comenzar este proceso de conversión, viene la formación o discipulado. Siempre en el poder del Señor, siempre en el poder del Espíritu Santo, siempre con el poder o bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y según sea tu comunidad, tu grupo, nosotros aquí en las comunidades de alianza, en renovación, pues siempre tenemos la consigna de hacerlo todo muy abiertos a los dones del Espíritu Santo, muy abiertos a los dones que Dios nos ha dado por en su Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, pues ya después de eso, pues es ya comenzar la comunidad que es precisamente la voluntad de Dios. Y bueno, dentro de esa comunidad, pues ya vimos algunas cosas muy específicas, como un ambiente favorable, ¿sí? El llamado a ser pueblo de Dios, como nosotros debemos de tener bien claro que somos el pueblo de la alianza y que hay algunas cosas que nos caracterizan como pueblo de Dios, ¿sí? Y que en esta comunidad pues se debe de tener una fuerte unidad con Dios Trino, una fuerte unidad con los hermanos, debe de haber estabilidad y compromiso, ¿verdad? Y luego debe de haber un cuidado pastoral. Así que ya estamos nosotros en estas enseñanzas prácticas de la vida de comunidad, ¿sí? Y bueno, ahora comenzamos lo que es cultura y estrategia. Vimos lo que es la cultura de un pueblo, ¿sí?
¿sí? Ese cultivar a las personas, ese cultivar a las familias, es estar cultivando tu propio corazón. Y la diferencia de cómo es nuestra cultura cristiana y cómo debe de tener mucha fuerza, ¿sí? Mucha fuerza, porque si es una cultura que no tiene la fuerza de Dios y que no la vivimos así con toda esa intensidad, es muy probable que se diluya, es muy probable que se pierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener bien claro, la cultura debe de arrastrar a toda nuestra familia. Si tu cultura como padre de familia, si tu cultura como madre de familia no está cuidando a tu familia, no está arrancando a tu familia del pecado, del vicio, de la drogadicción, de la lujuria, de todo eso que te va a acabar a tu familia, que te va a acabar a tus hijos, entonces, discúlpame, pero tienes una pobre cultura, tienes una pobre, de verdad, manera de vivir. Te está jalando el mundo a tus hijos y te los va a arrancar, y te los va a arrancar muy dolorosamente, ¿verdad? Porque yo conozco muchas personas, muchos matrimonios, ¿verdad?, que han entregado su vida a Cristo, pero su gran dolor es que un hijo está en las drogas, un hijo está en la cárcel, un hijo anda con los secuestradores, un hijo anda con esto. Y entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, no quiero decir que fallaron los padres, porque en muchas ocasiones cada quien tiene su libertad de elegir el camino del bien o el camino del mal, ¿verdad? Pero pues mejor es asegurarnos, es de verdad la cultura, el ambiente de nuestra casa debe ser algo fuerte, algo que arrastre, algo que encadene a tus hijos, ¿verdad? Los valores, que encadene a tus hijos, de verdad, a la voluntad de Dios, a la visión de Dios, a los criterios de Dios, a los criterios evangélicos, ¿verdad? Porque si no, pues es muy difícil que los vivas. Bueno, pues luego continuamos más hablando de la cultura interna de nuestra comunidad y aplicándolo también a la cultura interna de nuestras familias. Damos una pausa y regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo ya bien lo que es la cultura de nuestros grupos, la cultura de nuestras comunidades, la cultura de nuestras familias, la cultura que nosotros debemos de vivir, ¿sí? La cultura interna de una comunidad, ¿sí? Entonces ya vemos cómo todas las comunidades, todas las organizaciones, todas tienen que unas culturas fuertes y nosotros lo vemos, ¿verdad? Hay muchas películas que nos hablan de, por ejemplo, de Prada, de todas esas organizaciones, ¿verdad? Todas esas tiendas tan famosas, todos esos consorcios que tienen su cultura muy especial, ¿sí? Las grandes escuelas también, por ejemplo, todavía para nosotros es oír hablar a alguien que estudió en el TEC de Monterrey y pues ya sabemos que está bien formado, ¿verdad? Al que estudió en el Anáhuac, sabemos que está bien formada espiritualmente, bien formado, sabemos que estudió en tal parte, pues ya sabemos que esa cultura de verdad lo ha jalado, lo ha llenado de su cultura. Entonces nosotros debemos de tener bien claro que en nuestra comunidad debe de haber una cultura interna fuerte, ¿sí? Si esta cultura interna no existe o si es demasiado débil, todo lo que se emprenda será débil y estará expuesto al fracaso. Todo lo que se emprenda será débil y estará expuesto al fracaso, ¿sí? La comunidad cristiana es la organización ideada por Dios mismo. Cuando funcione de acuerdo con la voluntad de Dios, produce resultados sorprendentes. Dentro de la comunidad debemos tener una fuerte cultura interna y estar plenamente identificados con ella. Esta cultura no es otra que la cultura cristiana vivida en todos los aspectos de la vida personal y comunitaria. Es decir, todos los aspectos, ¿sí? En todos los aspectos debe vivirse esta cultura cristiana, ¿sí? Porque si entonces en tu comunidad no hay una cultura cristiana, entonces va a haber una cultura del mundo. Aquí no hay medias tintas. Dios no acepta medias tintas. Dios no dice, bueno, ten las dos culturas. Cultura del mundo
y cultura. Y el mundo, ¿a qué me refiero del mundo? El mundo no me refiero a esas puestas de sol maravillosas, a esos árboles preciosos, ¿verdad? A esas playas hermosísimas. ¿A qué me refiero cuando yo estoy hablando del mundo? Precisamente me refiero a lo que dice San Juan. San Juan en la carta dice, precisamente dice, si alguien, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que vamos a ver 3 acepciones del mundo, porque luego cuando nosotros decimos, hay muchos jóvenes que dicen, el mundo no es malo, el mundo no es malo, porque siempre nos están diciendo que si el mundo nos va a jalar, que si el mundo, pues el mundo no es malo. Bueno, hay 3 acepciones del mundo y nosotros debemos de tener bien claras estas acepciones. La primera es el cosmos, la creación, eso que vemos precisamente en Juan 1:10. Vamos a ir viendo algunas citas bíblicas que nos habla precisamente del mundo. Dice Juan 1:10. Ustedes allí en su palabra de Dios, síganme con estas citas bíblicas. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no lo conoció. Se está refiriendo a el verbo, a la palabra de Dios. Así que dice, el mundo fue hecho por ella. ¿Por quién? Por la palabra, por el verbo, ¿sí? Por el verbo. Así que, bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el cosmos o la creación hecha, creada por Dios, esa es buena. Esa es buena. Y la misma creación, dice San Pablo, que también está deseando, ¿sí? Está gimiendo por su liberación, porque ella misma también quedó apresada en el pecado, ¿sí? Y lo vemos como la naturaleza misma gime y se ha vuelto contra nosotros en muchas ocasiones. No una, sino muchas veces ya el mundo, la naturaleza se ha vuelto contra nosotros, ¿sí? Pero la verdad es que la naturaleza es buena, nadie dice que es mala, jamás, ¿verdad? Entonces vemos cómo el mundo, bueno, es esa acepción, cosmos o la creación. La raza humana o el ser humano, Juan 3:16, eso es muy bonito, ¿a qué vino Jesucristo? Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino para que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tampoco esta acepción del mundo es mala. Tampoco esa acepción del mundo es mala. Como ya vimos, la primera no es mala, la creación, el cosmos entero no es malo. ¿Quién dijo que era malo? ¿Cómo va a ser malo una puesta de sol? ¿Cómo va a ser malo unos árboles hermosos? ¿Cómo va a ser malo el mar? ¿Cómo va a ser malo los ríos? El hombre los ha hecho malos. Yo recuerdo que fuimos a un ranchito en Tamaulipas. Y estaba haciendo, bueno, allá hace siempre calor, bueno, en ocasiones no, pero iba a un río tan hermoso y yo dije, qué ganas de bañarte allí en ese río. Dice, no, madre, ya no se puede. ¿Cómo que ya no se puede? Dice, está contaminado. ¿Cómo? Pero si es un río caudaloso, un río que... No, ya no, está contaminado. Ya no se puede nadar allí, ya no se puede lavar allí, ya no se puede tomar el agua allí ni siquiera para nada. Santo Dios, ¿qué ha hecho el hombre? Santo Dios, que está destruyendo el hombre, que estamos destruyendo todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que esas 2 acepciones del mundo no son malas. El mundo como cosmos, como creación, no es mala, es creación de Dios. El mundo como la raza humana, como el ser humano, pues tampoco es malo. ¿Cómo que va a ser malo si Jesucristo nació, dice, ¿sí? Porque tanto amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? A esa acepción de la gente humana, de los humanos, que dio su Hijo único para que todo el que cree no perezca, ¿sí? Sino que tenga vida eterna, ¿sí? Porque dice, no he venido a juzgar, dice Dios, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, ahí tenemos la segunda acepción
del mundo. Tampoco es mala, ¿sí? Y la tercera, pues esta sí. A esta se refiere el Señor. A esta se refiere primera de Juan 2:15. Sí, a esta se refiere, sí, cuando dice precisamente, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo que no amemos las puestas de sol, la lluvia? No, nos está refiriendo que no amemos a la raza humana, a mi hermano, a la persona que veo en la calle, todo eso. ¿Se está refiriendo a eso? No, se está refiriendo a esta acepción. Es el sistema de vida en contra, ¿sí?, de Dios. Es el sistema de cosas, el sistema de la vida, el sistema del mundo, el sistema que va en contra de Dios, los criterios que van en contra de Dios, las enseñanzas que van en contra de Dios, la cultura que va en contra de Dios, ¿sí?, las leyes que van en contra de Dios. Y ahorita estamos viendo. Entonces, todo eso que va en contra de los criterios de Dios, todo eso que va en contra de las leyes de Dios, eso es el mundo que no debemos amar, ¿sí? Las leyes del aborto, las leyes tan terribles, leyes que nos están dejando nuestros gobernantes, nuestros presidentes, todos aquellos que hacen las leyes, tantas leyes terribles que nos están dejando. Eso es el mundo precisamente. Es lo que no debemos amar, es lo que no debemos dejar entrar en nuestra casa. Esas leyes, por ejemplo, la ley del matrimonio gay, ¿verdad? Todas esas leyes, esos criterios que están llegando a nuestras vidas, ¿verdad? Y que no debemos nosotros dejar entrar, ni a tu corazón, ni a tu mente, mucho menos a tu casa. Esto también lo dice Santiago 4:4. Vamos a ver qué nos dice ahí en su palabra. También ustedes busquen lo que dice Santiago 4:4, ¿sí? También nos habla de lo que es el mundo. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿sí? Lo voy a volver a leer. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, como vemos, esta ideología de género, estaba pensando, pues sí, también eso es parte del mundo, un criterio del mundo, la ideología del género. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a embrutecer nuestra inteligencia a tal grado de decir que no somos hombres y no somos mujeres? Hombre, véanse los hombres, pónganse desnudos ante un espejo y una mujer desnuda ante un espejo y vean si no hay diferencia. ¿Cómo es posible que estén tan, no sé, como atontados, estupidizados, no sé cómo se llame, ¿verdad? De que digan, no hay ninguna diferencia, tú puedes ser hombre si quieres o mujer si quieres. Eso nos trae la cultura, los padres de familia, la religión, el que seas hombre o seas mujer, ¿verdad? No naciste con eso, ¿verdad? No naciste con eso, tú puedes ser lo que quieras. Solamente que la cultura, solamente que las leyes, solamente que las leyes de tu casa, tus padres te obligaron a ser mujer, te vistieron como mujer, te peinaron como mujer y hablaste con un tono de voz mucho más dulce, mucho más delicado, ¿verdad? Y te obligaron a no tener fuerzas en tus manos para levantar cosas pesadas, ¿verdad? Y te obligaron a que no te saliera barba, ¿verdad? Ni te saliera bigote, te obligó tu padre de familia, te dijo, no te va a salir bigote para que seas mujer, ¿verdad? Pero tú pudiste haber sido hombre y te obligan a los hombres, los padres de familia, para que les salga el bigote y la barba. Por favor, qué tontería, qué estupidez. Disculpen ustedes, pero esa es la realidad. ¿Cómo hemos podido nosotros a nuestra mente, nuestra inteligencia, a deteriorarla de tal manera que podamos llegar a decir eso? Pues eso es el mundo. Eso es el mundo. Y si tú no tienes, y en tu familia, en tu comunidad, algo tan fuerte como tu cultura interna, el mundo te va a tragar, nos va a tragar, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro.
subordinación a Cristo. ¿Sí? Así que el reino de Dios debe de ser nuestro segundo objetivo más fuerte, mucho más fuerte, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, que es lo que nos dice. Dice, capítulo 10, versículos 9. Romanos, bueno, vamos a comenzar con 14, del 7 a 9. Vamos a ver qué nos dice. Dice, el que se preocupa por los días los hace por el Señor. Bueno, un poquito más adelante. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para nadie, como para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, ¿sí? Así que ese es también tener conciencia de que somos del Señor. Otro de los objetivos es luchar por la renovación y fortalecimiento espiritual de la Iglesia, viviendo fuertemente en nuestra comunidad la cultura cristiana, dispuesta a compartir y apoyar a los líderes de la Iglesia que desean captar y transmitir este estilo de vida. Otro de los objetivos es los miembros de la comunidad debemos descubrir y profundizar cada día más lo que significa vivir dentro del reino de Dios, ser alabanza de la gloria de Dios, compartir lo que somos y tenemos con nuestros hermanos de alianza, vivir el segundo mandamiento del amor fraterno, bajo el impulso del Espíritu Santo, es el que hace posible que vivamos estos objetivos, ¿sí? Así que cada uno de los que nosotros integramos esta comunidad debemos de tener bien claros estos objetivos, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos bien claros estos objetivos, entonces no los vamos a poder vivir, ¿verdad? Todo será como algo que queda muy, muy lejos de nosotros. Entonces debemos de tener bien claros estos objetivos, ¿sí? Todos en la comunidad, desde los coordinadores hasta los hermanos de más reciente ingreso, nos sentimos responsables de la respuesta que la comunidad debe darle a Dios y de los servicios que presta hacia el interior y el exterior de la misma. Siempre va a haber servicios hacia el interior y hacia el exterior. En sí, para que una comunidad esté viva, acabamos de escuchar al Padre Jeff, que nos dice que es absolutamente necesario que tenga un servicio hacia afuera de la comunidad, hacia afuera, es decir, con los hermanos, no sé, en la iglesia, en otros grupos, en otras comunidades, porque nos ponía el ejemplo de decir, muy bien, si la comunidad solamente trabaja hacia adentro, muy bien, entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Le toca a Manuel este día dar el tema. Ya, Manuel da el tema, se sienta. Le toca a José Luis dar este tema enseguida. José Luis se sienta y se para otro. Y sí, entonces nos vemos, nos sabemos exactamente qué es lo que va a decir, ¿verdad? Sus predicaciones ya conocemos más o menos. Todo es hacia adentro, solamente todo es hacia adentro. Pues vamos a llegar a un tiempo que nos vamos a aburrir. Nos vamos a aburrir, ¿verdad? Porque solamente mi trabajo es hacia adentro de la comunidad. Nosotros debemos estar siempre pensando, ¿verdad?, que debemos de atraer más personas, y para eso pues hay que ir hacia afuera, hay que ir a evangelizar, ¿sí? Hay que ir a buscar a los hermanos, hay que ir de verdad a llevar a más almas a Cristo, ¿sí? Entonces, cada miembro de la comunidad asimila esta cultura y la transmite de una manera espontánea a los nuevos miembros que se van integrando en ella. Y no solamente con palabras, también sé que se transmite con mi vida. De tal manera que cuando lleguen, tan solo con verme, dice, esta es la cultura. Yo me recuerdo muy bien cuando las primeras veces que fui a San Luis Potosí, cómo me llamaba la atención ver a los hombres. Las mujeres pues las llevaban en su bolsa, por eso no se veía, no era tan evidente, ¿verdad? Pero cómo me llamaba la atención, nunca lo había visto, más que en los hermanos de otras denominaciones que se dicen cristianos, ¿verdad? Y que son cristianos, pero que recuerden mi idea de decir que somos cristianos católicos, porque los primeros cristianos somos nosotros. Pero bueno, de otras denominaciones. Yo solamente los había visto a ellos, pero ver a cada uno de los jóvenes, estuve allí de retiro, y ver a los jóvenes llegar a las asambleas con su Biblia bajo el brazo. Y de una manera formal vestidos, no iban con jeans y con camisetas, con las camisetas raídas o con grandes, no sé, pintadas con monstruos o no sé, ¿verdad? No,
así como despintadas y con guaraches, no, iban muy formalmente vestidos, ir con camisa de vestir, su pantalón de vestir y con su Biblia bajo el brazo. Y era especial ver sus rostros. A mí me edificaron mucho. Fue una comunidad que me encantó. En cuanto yo conocí Comunidad Nueva Alianza en San Luis Potosí, a mí me encantó ver a todas sus mujeres de vestidos. Es decir, allí no había una que fuera con un pantalón apretado, porque era tan estricto que en muchas ocasiones no las dejaron entrar a la comunidad porque iban con pantalón. Así de estricto era, ¿verdad? Y entonces tenía muy clara esta comunidad, y ojalá que muchas comunidades así sean, de la cultura interna, de nosotros salvar fuertemente lo que es la cultura interna, defender nuestra cultura interna, nuestra manera. Y lo que digo aquí que es cada miembro asimile y la transmita, pero no con palabras. Con su propia vida debe transmitirlo, de tal manera que cuando llega una persona a esta comunidad, luego se vea lo que transmite. Qué triste es cuando llega una persona a una comunidad y ve un grupito allá, ve otro grupito acá, y luego viene otra vez, en otra ocasión, y ve el mismo grupito allá y otro grupito acá. Y ve que solamente aquellos se tratan con aquel grupito, ¿verdad? Y que ese grupito trae su desayuno, trae su almuerzo, trae todo lo que necesita, y este grupito también, y que nunca se junta que este grupito con este grupito, y que si acaso hay una mesa enorme, igual está el grupito en un lado y el otro grupito en el otro lado. ¿Qué cultura es esa? ¿Qué manera de transmitir la cultura es esa? ¿Qué cultura estamos transmitiendo? ¿De partidistas? ¿De sectaristas o de qué? ¿Verdad? Qué triste es ver eso. Qué triste es cuando llegas a una comunidad y te empiezan a hablar mal del encargado, y te empiezan a hablar mal del fundador, o te empiezan a hablar mal de, ¿verdad? Qué triste. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Eso es una cultura del mundo, ¿verdad? Y ya sabemos lo que se refiere al mundo, ¿sí? Así que nosotros debemos tener bien claro lo que es nuestra manera de vivir. Y si no la aceptamos, híjole, qué triste es cuando una persona no acepta, ¿verdad? Una no acepta que, por ejemplo, ¿verdad? Que la manera de relacionarse entre las personas es en el amor, en el respeto, ¿verdad? En la apertura a los demás. Qué triste es cuando no acepto esa parte de la cultura, pues nunca voy a crecer, ¿verdad? Y hay muchas personas que nunca van a tener alianza, porque hay ciertas áreas de su vida que no van a crecer y no se les puede dar alianza, mucho menos alianza solemne, ¿verdad? Entonces debemos de tener eso nosotros bien claro. O qué triste cuando yo no acepto una cosa, yo soy el arrocito negro en el arroz, soy el prietito en el arroz. ¿Por qué? Porque hay todas las hermanas vienen de vestido bien formales y bien bonitas, y hay ella que viene con sus jeans o en su pantalón, ¿verdad? Y entonces ella no es de la comunidad. ¿Por qué? Porque todas las demás pues se diferencian. O el muchacho que empieza a decir una sarta de groserías. Este muchacho no es de la comunidad, porque está diciendo una sarta de groserías. Y debemos de ser los papás eso no lo entienden. No lo entienden, es muy triste que no lo entiendan los papás, ¿verdad? Pero no debemos de permitir las groserías en nuestros grupos. Y si hay alguien así, tiene que salir. Tiene que salir hasta que cambie, ¿verdad? Ojalá que los papás lo comprendan. Yo he conocido muchos papás que no lo entienden, ¿verdad? Pero si a ese muchacho o esta muchacha se le ha tratado, se le ha ayudado, se le ha dado el querigma, se le ha pedido que cambie en ese aspecto, que cuide su vocabulario, que deje entrar la palabra de Dios en su corazón, ¿verdad? Que transforme y que se ha luchado por ellos, pero si no cambia, no puede estar allí. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros tenemos una cultura fuerte y viene algo que la empieza a desestabilizar, a diluir, pues entonces olvídense, de ratito va a llegar otra persona, sí, va a llegar a otra persona, porque esa cultura que él o ella trae, pues va a traer a otras. Pues aquí se puede decir malas palabras, pues todo el mundo va a empezar a decir malas palabras. Aquí se puede vestir como se quiera, pues todo el mundo se va a vestir como se quiera, ¿verdad? Entonces, como ven lo importante que es, de verdad,
nosotros ser muy, muy cuidadosos en nuestra cultura, porque si no se puede debilitar, se puede acabar, ¿sí? Entonces, cuando con el crecimiento numérico, ¿verdad?, existe ese peligro, como son tantos y tantos, existe ese peligro, ¿verdad? Pero pues no debe de ser así. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, no se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos ya en el último segmento de su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo debemos de cuidar mucho nuestra cultura interna de nuestros grupos, de nuestras comunidades, de nuestras familias, ¿sí? Cuando no hay una cultura interna fuerte en una familia, se deben de distinguir, ¿verdad? Yo recuerdo que yo conozco familias que se distinguen en el respeto mutuo, que se distinguen en lo trabajador. Yo conozco familias que luego los muchachos son trabajadores acomedidos, ¿verdad? Que te paras a traer una silla y ya el chico te está trayendo la silla, y te vas a abrir una puerta y el chico ya te está abriendo la puerta y te das cuenta. Yo me quedo y digo, ay, todos son así. Pues claro, ves al papá y así es. O ves a una muchachita, ¿verdad? Amable, una muchachita, no sé, de alguna clase que se distinga como familia. Entonces, pues es de tal familia. Mira, entonces, en las familias también debemos de tener una cultura fuerte que nos distinga de las demás familias, ¿sí? Y bueno, en la comunidad el crecimiento numérico no debe debilitar esta cultura interna, sino que debe perfeccionarse y afianzarse, ¿verdad? Pero ¿eso de quién va a depender? No va a depender del encargado. Yo siempre me canso de decirles, no es el encargado, ¿verdad? Es las personas, por ejemplo, hablando de la comunidad, de las comunidades. Nosotros tenemos lo que es las células, que ya hemos explicado en momentos, que es la célula. Entonces, la célula principal es la célula del coordinador, ¿verdad? Con sus encargados ya sea del consejo. En el caso de aquí de comunidad, pues era el consejo de discernimiento y el equipo de ejecutivo, ¿verdad? Entonces eran dos células, pero aún todas esas personas tenían la consigna de exactamente lo que se hace en esa célula, hacerlo en sus células. Y si no lo hacen, entonces ahí se rompe la cadena, ¿sí? Entonces, si el encargado, el coordinador, la coordinadora, ¿verdad?, hace todo, su célula como debe de hacerse, los pastoreos como deben de hacerse, ¿verdad?, y todo como debe de llevarse a cabo, pero si allí se rompió esa cadena pastoral, ¿verdad?, no se lleva a cabo, ¿verdad?, como debe de hacerse, ¿verdad?, entonces ya no se puede. No es responsable la encargada o el encargado de llevar a cabo esto. De alguna manera sí es responsable, pero no se está llevando a cabo como se debe de llevar a cabo. Se rompió la cadena pastoral y la persona o las personas, ¿verdad?, que deben de seguir haciendo eso, ya no lo hacen. Ellos creen que es mejor otra manera de hacer la célula. Ellos creen que es mejor otra manera de hacer el pastoreo. Ellos creen que es mejor hacer esto diferente. Entonces ya no va a llegar, porque ellos le están haciendo a su célula, ¿sí? Y si esa célula es fiel, pero ya ellos no vieron lo que estaba pasando en la primera célula, sino van a tomar lo que esa célula. Entonces ahí ya se rompió lo que es la cultura que el coordinador o el encargado debe de llevar, ¿verdad? Qué fácil y qué padre sería que el coordinador pudiera ir hasta los más nuevos, pero cuando es una comunidad muy grande no se puede y no se debe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los líderes que le siguen deben de ser fieles. Y es muy triste
constatar que no se es fiel. Muchas culturas se han debilitado por la infidelidad de los que le siguen al encargado, de la infidelidad. Pues él hace las cosas así. Él o ella hace las cosas así, pues es su gusto, pero yo creo que son mejores así, y así sé yo hacerlas y así las voy a hacer. Así estoy acostumbrado, así estoy acostumbrada y así las voy a hacer. Eso es infidelidad. Infidelidad a la cultura interna de una comunidad. Y eso va a traer el fracaso total. ¿El fracaso total de qué? De esa comunidad y de esa cultura interna. Entonces, como vemos, es absolutamente necesario que yo sea muy, de verdad, muy exigente en guardar esta. Que el crecimiento numérico no debilite esta cultura, sino que la fortalezca. Pero para eso toda la comunidad debe de ser fiel a esa cultura. Uno que pongan al frente de un grupito y no sea fiel a esa cultura, basta para traer a esta comunidad, a la comunidad, un debilitamiento, ¿sí? Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Cuando yo no soy fiel a lo que se me ha enseñado, traigo un debilitamiento en la comunidad. Me llama mucho la atención, nosotras como discípulas de Jesús, cuando comenzamos a tener nuestras primeras fundaciones en Argentina. Claro que fueron algunas hermanas, todavía están allá algunas de nuestras hermanas mexicanas en Argentina. Luego el Señor, gracias a Dios, pues fue suscitando muchas vocaciones argentinas. Ya ahorita tenemos muchísimas vocaciones de alianza solemne en Argentina, muchísimas. Y cuando empezaron a venir las primeras hermanas, de verdad nos alegraba tanto porque ellas mismas decían, es lo mismo, ¿verdad? Cuando ellas iban a la capilla y ellas estaban en todas las horas litúrgicas, con lo que es laudes, vísperas completas, todas las horas intermedias, la manera de hacer la alabanza, la manera de llevar la célula, la manera de comportarse en la mesa, de rezar, de leer en la mesa, la manera de orar, la manera de interceder, la manera de tratarnos, la manera de estudiar. Y ellos decían, es lo mismo. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos viviendo en Argentina. Es lo mismo, sentimos que estamos en nuestra casa. Y eso a nosotros, las que estábamos acá, y a la madre Isabel y a todos nosotros nos alegraba enormemente, y felicitamos a nuestras hermanas que fueron allá a fundar. ¿Por qué? Porque ellas llevaron a cabo fielmente para lo que ellas iban a formar a las hermanas argentinas conforme a todas o a cualquier discípula de Jesús. Así que es sumamente importante que nosotros le demos la importancia que tiene a la cultura interna, ¿sí? Porque si nosotros no le damos esa importancia, se va a diluir, se va a terminar, ¿sí? Que cuando las personas, la última persona de una comunidad venga a una célula, a una reunión de consejo, una reunión de equipo pastoral, de equipo ejecutivo, diga, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo que se vive acá en la célula del consejo, se vive exactamente en la última célula de la comunidad, o en la última ágape, la última reunión de la comunidad, ¿verdad? El pastor, que se le llama, nosotros aquí en esta comunidad le llamamos pastor a aquellos que están cuidando o acompañando espiritualmente a los que tienen alianza, y asesor a aquellos que están acompañando espiritualmente a los que tienen promesa. Y que una persona de una promesa diga, pero es exactamente lo mismo. Claro, hay áreas específicas que cuidan más, se cuidan más áreas específicas con los que tienen alianza. Pero qué bonito es saber que esa cultura no se ha debilitado, todo lo contrario, ¿verdad? Se ha afianzado. Pero para eso se necesita lealtad. Lealtad a la comunidad significa lealtad a los objetivos de la misma, a sus enseñanzas, a sus valores, estatutos, en suma, a su cultura, ¿sí? Pero para eso se necesita lealtad, lo que decíamos. Si una persona no es leal, si una persona dice, pues a mí tú dirás lo que quieras, como encargada, como encargado, pero yo voy a hacerlo así. ¿Por qué? Porque así sé, porque así me han enseñado, porque así quiero, porque eso es deslealtad, eso es ser deslealtad, ¿verdad? Eso es ser desleal, perdón. Y pues va a traer, ¿verdad?
el que la cultura interna se diluya completamente. Pues bueno, seguimos hablando de esta cultura en otro programa. Yo quiero tomar estos minutitos que nos quedan de este programa para darles las gracias a todos aquellos que nos están apoyando, a todos aquellos que fueron al Desayuno Koinonía y a todos aquellos que en este momento están en el Desayuno Koinonía, ¿verdad? Y les quiero también invitar a ustedes para que nos apoyen, ¿verdad? Necesitamos muchísimo su apoyo. Nosotros definitivamente no podemos solos, no lo hemos hecho, no lo hemos podido. Cada mes es una odisea de Dios, y digo de Dios, ¿verdad? Y del Padre Jeff, porque el Padre Jeff vive solamente para pagar la radio. No sueña, duerme, come, lo que haga es pensando siempre pagar la radio, siempre. Así que, pues, es una odisea de Dios, por supuesto, debemos de agradecer solo al Señor y a la tenacidad que le ha dado al Padre Jeff, porque si no fuera por el Padre Jeff, pues esto ya hubiera tronado definitivamente, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, pues, para ayudar, pero no es nada lo que podemos ayudar para la carga que Él tiene, pero juntos lo podemos hacer. Si tú, junto con nosotros y junto con el Padre Jeff, luchamos para que Radio Koinonía continúe, pues va a continuar. Por eso yo te pido tu ayuda. ¿Cómo puedes ayudarnos? Mira, hay 1000 maneras de ayudarnos. Asistiendo a los desayunos Koinonía, a los conciertos. Está a punto de llegar el concierto de las Trinitarias, ¿verdad? El día 14 de diciembre tenemos este concierto. Tenemos también la miel en este tiempo de invierno. Pues todas las enfermedades del sistema respiratorio, pues de verdad te ayudan mucho. La miel, el comer miel con limón, el comer eucalipto con limón y todo eso te ayuda mucho. Entonces la miel, y sobre todo en este tiempo de frío también que necesitas muchas más energías, pues un chocolate, una cucharada de miel, que también tenemos muchísimos chocolates. Y ahorita es el tiempo ideal para que lo consumas. El tiempo de invierno es el ideal para que nos ayudes comprando chocolates, ¿verdad? Tenemos también lo que es la palabra eucarística, este folleto que te ayuda a tener un buen hábito de la oración, 5 minutos diarios, ¿verdad? Ahí viene muy bien desglosado lo que es una pequeña lección divina y la oración final y todo. ¿Cómo quieres ayudarnos, verdad? Si tú quieres, si en este momento estás en Estados Unidos, dices, yo quiero que me manden el folleto, llámanos, déjanos tu dirección, tu teléfono y nosotros te mandamos por correo el folleto y tú nos mandas una pequeña cooperación, un pequeño donativo. Como tenemos la moringa, tenemos, ¿verdad?, los radiecitos que tú, donde nos puedes escuchar diariamente. Todo esto es pro Radio Koinonía. Como tú elijas ayudarnos, pero deja que el Señor toque este día tu corazón y ponga en tu corazón el deseo de ayudarnos. Hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre